Bien, y continuamos acá en tu programa Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho respeto a través de Super Trendy por 92.3 FM y Radio Miraflores, la voz de la verdad a nivel nacional. Estamos en los espacios de Laiying China Bistró, que nos permite a la familia Chan Noguera estar presentes y poder transmitir este programa con mucho cariño y mucho respeto para todas y todos ustedes en El Viñedo, el mejor restaurante de comida asiática de Venezuela, en el Viñedo Valencia. Ya está con nosotros el invitado, se trata de Roger Jiménez, profesor universitario, dirigente político y es el coordinador regional y vocero principal del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez en el Estado Carabobo. Gracias. Gracias por la invitación. Un amigo en común, Fadi Kadab, ¿lo conoces? Sí, claro. Gran amigo, gran luchador por la causa palestina, la causa de los pueblos árabes. Bueno, y también es integrante de este Centro de Estudios Socialistas, ¿cierto? Sí, él forma parte del equipo directivo. ¿En qué consiste el Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre? Bueno, como su nombre lo indica, en un momento determinado, cuando el comandante Chávez llamó a que construyéramos el Partido Socialista Unido de Venezuela, toda la experiencia acumulada de algunos hombres y mujeres que veníamos de la Liga Socialista, decidimos entonces poner nuestro aporte en lo que nosotros más o menos tenemos experiencia y decidimos crear un centro para el debate, para el estudio, para la investigación, para la divulgación fundamentalmente del pensamiento de Jorge Rodríguez Padre. Y fíjate que es interesante conocer sobre este Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre porque se diferencia de cualquier otro tipo de centro de estudio. Porque de repente los centros de estudio que nosotros podemos observar es académico netamente. En cambio acá es un centro de estudios ideológico. Se habla de ideología, se habla de educar y adentrarse, como ustedes lo han hecho, en las comunidades para poder llevar todas estas herramientas de estudio de lo que fue ese legado que nos dejó Jorge Rodríguez Padre y el legado también que nos han dejado todos nuestros líderes y lideresas de izquierda en Venezuela y en el mundo. Sí, primero se asume como un centro para divulgar las ideas antiimperialistas, anticapitalistas de Jorge Rodríguez Padre, de la lucha por el socialismo como un horizonte a construir ante un capitalismo salvaje neoliberal que creemos que la humanidad no tiene salida en ese marco, sino en el marco del socialismo. Entonces nosotros, efectivamente, como tú lo dices, Jesús, hemos estado en diferentes escenarios, ¿no? En barriadas populares, hemos estado en diferentes organizaciones, movilizaciones, actividades, seminarios, talleres, conferencias, tanto a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. Hemos sido invitados en varias oportunidades, más o menos cerca ya de 20 países, donde han ido varios delegados. En una oportunidad, un miembro honorífico, Fernando Soto Rojas, le tocó ir a Viena, a Austria, y allí también pues expuso lo que es el pensamiento de Jorge, y además de eso, como tú lo señalas, el legado del comandante Chávez, todos los que han hecho un aporte a la humanidad desde el punto de vista de la construcción de una nueva sociedad. A nosotros asumir el socialismo científico como eje orientador es parte de lo que divulgamos, y efectivamente no solamente un claustro, no. La gran mayoría son docentes universitarios, pero también hay otros amigos que forman parte de nuestra institución, que efectivamente también tienen formación política, que creemos que es lo más importante para abrir el debate, para clarificar ante dudas que en una coyuntura determinada puedan existir, pero con una visión siempre compleja y además siempre con el ejemplo de Jorge Rodríguez, que nos orienta en torno a la lucha contra la desmoralización, el escepticismo, la frustración, la derrota que en un momento determinado, como todo proceso, podamos tener, pero que hay que continuar la lucha, pues, ¿sabes? Ahora fíjate, estamos conversando de este Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre, pero quisiéramos que nos dijeras quién fue Jorge Rodríguez para el país y para toda Latinoamérica. ¿Quién fue Jorge Rodríguez y por qué fue asesinado ese 25 de julio? Bueno, Jorge nació en Carora el 16 de febrero de 1942. Estaba el mundo en plena Segunda Guerra Mundial. Él desde muy joven tuvo inquietudes por la justicia social. Se gradúa de maestro siendo un adolescente allá en Rubio, estado Táchira. De ahí va a la Universidad Central de Venezuela
Y bueno, se incorpora a todos esos movimientos por la autonomía, por la defensa de la gratuidad de la educación universitaria y de la lucha por un presupuesto justo para nuestras universidades, de manera que se incorpora a la lucha política. Rápidamente es miembro de la Dirección Nacional del MIR. El MIR se divide, como todos sabemos, en la década del 70, inicio de la década del 70. Jorge Rodríguez cae preso en una primera oportunidad, inicio de la década del 70, para años 71-72, es cruelmente torturado, va a la cárcel. Sus hijos, hoy día la presidenta encargada y Jorge, hijo, eran unos niños. Y bueno, sale de la cárcel más motivado y de esa manera era un dirigente con muchas cualidades. La disciplina en Jorge era permanente, su preocupación por el estudio. Jorge no se graduó en la universidad, no egresó a la Universidad Central, pero te manejaba la economía, la filosofía, la política, la geopolítica mundial, los clásicos del socialismo científico. Había leído mucho y era un estudioso permanente. Entonces, eso nos llevó a nosotros que al final, ¿qué nombre, cómo definíamos el centro de estudio? Bueno, fue una propuesta y fue aprobada de manera mayoritaria. Liga Socialista, Jorge, regreso, quisiera que nos comentaras qué significativo fue la Liga Socialista para Jorge Rodríguez Padre y para lo que es la fundación de lo que ha sido este centro de estudio socialista Jorge Rodríguez Padre. Continuamos acá encaminando a día regresar. Bueno, y seguimos acá con Roger Jiménez en el programa Caminando Ando. Estamos hablando del Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre. Algunos le dicen Centro de Altos Estudios. Bueno, sí, han cambiado el nombre varias veces, pero es Centro de Estudios Socialistas. Sí. Liga Socialista. ¿Qué tan importante fue la Liga Socialista para Jorge Rodríguez Padre? ¿Y qué tan importante es para la Liga Socialista y para la izquierda venezolana y latinoamericana Jorge Rodríguez Padre? Bueno, sí, para inicio de la década 70, en el año 73, un 19 de noviembre, Jorge Rodríguez Padre funda la Liga Socialista. Veníamos de una política llamada la política revolucionaria del voto nulo, se impulsó, y luego para reagrupar a toda esa fuerza que estaba allí, se decidió fundar esta organización, una organización legal, pacífica, una organización, bueno, que libró luchas importantes al lado de los trabajadores petroleros, por ejemplo, denunciando la falsa nacionalización del libre petróleo que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que se colocó del lado de los campesinos en la necesidad de acabar con el latifundismo y darle propiedad, de democratizar la propiedad territorial, y las luchas estudiantiles que se daban en las barriadas populares. Bueno, esto generó, Jorge fue su coordinador y luego secretario general, es nombrado en la primera Asamblea Nacional para el año 75. Esas características de Jorge líder, Jorge orientador, Jorge humilde, sencillo, eran características de una personalidad única. De verdad que aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo, admiramos siempre en él eso. Lo que pasa es que había una política de Estado que era el aniquilamiento físico hacia la izquierda venezolana. Para esa década terrible del 70, esa era la orientación. Jorge cae detenido, es probablemente torturado, bueno, y entregó su vida pues por las ideas en las que él estaba convencido. Eso fue el 25 de julio. 25 de julio del año 76, ya vamos para la jornada 50 aniversario. Por esas cualidades creemos nosotros que se la aniquila físicamente. Entonces, la represión era contra todo movimiento, era la política del exterminio. Entonces, bueno, hubo muchos. En Venezuela eso generó miles de desaparecidos, miles de torturados, encarcelados, que eran presos políticos, presos de conciencia, presos de idea. O sea, nosotros nunca quemamos una patrulla, nosotros nunca quemamos una escuela, nunca quemamos un autobús, nunca quemamos seres humanos. Entonces eran presos por conciencia, por creer en una sociedad diferente. Bueno, eso era suficiente para ti. Hay casos que por un libro, pues tú cargar un libro de izquierda, un periódico de izquierda, te daban tu matracazo. Entonces, indudablemente que hay un balance. La Liga Socialista recorrió toda la década de 70, 80, 90, hasta que el comandante Chávez, en aras de eso, en un momento llamó a la unidad y nosotros decidimos en una asamblea democráticamente incorporarnos al llamado del comandante Chávez. Hay un legado que yo creo que es incuestionable. Han salido muchos de la Liga Socialista y de otras organizaciones. En particular salieron muchos dirigentes que aportaron
Caso, por ejemplo, de nuestro presidente secuestrado, Nicolás Maduro, viene de esa fila, fue del equipo regional Caracas, también de la Dirección Nacional. Fernando Soto Rojas, bueno, secretario general, llegó a hoy diputado. Un momento le tocó ser presidente de la Asamblea Nacional, hemos tenido amigos ministros, camarada Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, Jesús Martínez en su momento, ministro del Trabajo. Y así sucesivamente hay un legado pues, en todo el país, que es el saldo político organizativo que dejó Jorge. Pues el legado de Jorge. El legado para la izquierda, porque fíjate que el comandante Chávez trajo y reivindicó la memoria de Jorge Rodríguez Padre en todo lo que han sido estas políticas antiimperialistas, anticolonialistas que se han venido implementando en el país. Ustedes en esa institución o en ese centro de estudios socialistas tienen diferentes actividades, tienen la formación política, el análisis coyuntural y la organización popular. ¿En qué consiste esa formación política, Jorge? Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos un gran docente, que es el comandante Chávez. O sea, cuando uno ve cómo inventó el aló presidente, por ejemplo, para llegarle a millones de seres humanos, claro, nosotros en una dimensión mucho más pequeña, pero creemos que el debate central es eso, porque, por ejemplo, hay quienes dicen que en este país se ve una dictadura. O sea, nosotros vemos que eso no es. Pero bueno, la mediática mundial te lleva a eso. Decimos esto porque nuestro aporte es fundamentalmente ir allí con lo poco que conocemos desde el punto de vista de la geopolítica, la historia, la geografía, etcétera, contribuir para que la gente asuma ese conocimiento. Decía Martí que un pueblo culto, bueno, no es libre de verdad. Decía el libertador Simón Bolívar, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Nosotros hemos roto con eso, el comandante Chávez nos enseñó mucho eso, y el hecho de que hoy la revolución bolivariana en el siglo XXI, 27 años después, estemos al frente, es porque ha habido en el pueblo venezolano un proceso de elevar la conciencia y que conscientemente asumamos los retos y dificultades que tenemos. No es fácil enfrentarse a una gran potencia imperialista, agresora en el siglo XIX, agresora en el siglo XX y agresora en el siglo XXI. Para eso, todas las dificultades que nosotros hemos pasado, tú lo has vivido, eres joven, pero has vivido muchas cosas. Estás saltando para la segunda pregunta, que es el análisis coyuntural. Bueno. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Se reúnen para debatir todos estos temas? ¿Se reúnen en el estado Carabobo? ¿Se toman un café? ¿Se reúnen entre ustedes con otras organizaciones o se reúnen con otras organizaciones y el Poder Popular también organiza? No, efectivamente, bueno, el equipo del centro se reúne para hacer balance permanente de la coyuntura. En alguna oportunidad. ¿Cada cuánto tiempo más aproximadamente? Generalmente mensualmente, cada 2 meses, siempre hay un análisis de la coyuntura. Y la vez pasada vino el camarada Fernando Soto Rojas, hace 2 meses, que fue el último análisis que hicimos. Y precisamente eso. Además, recuerda que nosotros tenemos talleres, seminarios, conferencias. Nosotros hemos editado 5 libros. Okay. El primero fue El pensamiento de Jorge Rodríguez en una reedición. Hicimos la película. El bautizo. Ajá. Hicimos la película Manantial Subversivo, un documental. Manantial Subversivo, vida y obra de Jorge Rodríguez Padre, un documental sobre la vida de Jorge, ¿verdad? Hay otros proyectos, tanto editoriales en texto como documentales. Y bueno, todo eso contribuye, creemos nosotros, a la formación. Por ejemplo, para darte una idea, en el documental que hicimos homenaje a su papá, Delcy Rodríguez Gómez afirma que Jorge y Delcy Eloína, los obsequios que le daban en época navideña eran libros, ¿no? Para que ellos leyeran, para que se formaran constantemente. Entonces, imagínate un niño de 11, de 10 años hablando de filosofía, de política, de economía, pero era porque traían una cultura ya de lo que es el proceso de estudio permanente y constante. Y ya, Roger, para finalizar, ¿qué tan importante es la preservación de la memoria histórica de Jorge Rodríguez Padre y qué trabajo vienen realizando ustedes como Centro de Estudios Socialistas para esa preservación precisamente? Bueno, el legado de Jorge seguirá presente porque su ejemplo de heroísmo, de dignidad y de valentía, cuando enfrentó seriamente, sabiendo lo que se jugaba, a 4 criminales que lo mataron a golpes, indudablemente que es un ejemplo de resistencia, de valentía, de dignidad y de lealtad a los principios. Fundamentalmente, el principio que tiene que ver el compromiso con los pueblos del mundo y en particular el pueblo venezolano y todos aquellos pueblos del mundo que luchan por su liberación. Ese legado
ha sido una constante nosotros darle continuidad y lo hemos dicho muchísimas veces, apropiarse del legado de Jorge, estudiarlo permanentemente en los escritos que dejó y el ejemplo permanente de que no se quebró ante sus enemigos que buscaban desmoralizarlo. Al contrario, los criminales de Jorge fueron a dar al basurero de la historia. Jorge Rodríguez, 50 años después, está presente. Bien presente está. Muy presente. Y bueno, de un legado grande que dejó, que son sus 2 hijos. Indudablemente que sí, creemos que esos muchachos saben también a qué nos enfrentamos. Hay que tener confianza en esta elección política. Están preparados. Y además, tener confianza en la elección política es clave. Yo en lo particular, nosotros creemos en esos muchachos. El pueblo venezolano debe tener confianza en ellos, no dudar, porque el enemigo va a generar todo, frustración, desesperanza, escepticismo, va a buscar dividirnos, cosa que no logró hasta ahora, pero va a insistir, tener confianza en ellos y esos muchachos, nosotros estamos convencidos que no se van a doblegar y que van a seguir para adelante. Bueno, así es, Roger, muchísimas gracias por estar acá en Caminando Ando, hablando de este Centro de Estudios Socialistas Jorge Rodríguez Padre. Con esta entrevista maravillosa llegamos al final por el día de hoy. Se despide Jesús Santander acompañado de este maravilloso equipo. En la presidencia de la emisora, el mayor general Jorge Eliezer Márquez Monsalve. En la vicepresidencia, José Manuel Blanco Díaz. En la coordinación general, Sandra Jiménez. En las operaciones, Adamo Gollón. En los controles, Luis Ergueta. Y en la producción de este espacio, Luis Romero, Rafael Cáceres y Jesús del Chucho Valero. Y en Carabobo, en Super Trendy Pop 92.3 FM. En la dirección general, Peter Taffin. En la gerencia de mercado y producción, Eddie Ortiz. En la asistencia de producción y controles, Albania Alvarado. Y en la producción los mismos personajes que le comenté anteriormente. Recuerda seguirnos @Jesús Santander y @Caminando Ando Radio. Chao.